Hoy el título del mensaje es Libres en Cristo. Libres en Cristo. Como cantaban en las alabanzas, hoy se rompen toda atadura. Somos libres en Cristo porque por el poder de su sangre ya Dios nos libertó. El Señor vino, se encarnó y tomó el lugar de condenación de cada uno de nosotros y nos ha comprado a un precio extremadamente invaluable con su bendita y preciosa sangre. Amén. Hermanos, libres en Cristo, de una manera sencilla y simple, ser libres en Cristo significa haber muerto al yo egocéntrico para vivir verdaderamente una vida plena en Cristo Jesús. Sin embargo, mis hermanos, en nuestros días se habla mucho de libertad, ¿verdad? Pero esa mal llamada libertad no es más que esclavitud. No es más que esclavitud. Sí, mis hermanos y amigos, porque lo que esta sociedad y lo que esta cultura habla acerca de la sociedad, habla acerca de la libertad, esa mal llamada libertad está llena, está plagada de pecado, maldad y corrupción. Y hermanos, sabemos que es una plaga, ¿verdad? Cuando llega una plaga invade absolutamente todo. Pues eso es esa mal llamada libertad, una plaga llena de pecado, de maldad y de corrupción. Se ha corrompido la verdadera imagen y semejanza de Dios en el hombre con ese concepto de libertad. Esta semana compartía con un amigo y un hermano muy especial y me preguntaba, ¿cuál es el mensaje del domingo? Y entonces le decía, voy a predicar acerca de la libertad en Cristo. Y esta persona me decía, allí ustedes tienen una ilustración, específicamente en la ciudad de Nueva York, hay un ícono de la libertad. Y yo le decía a este hermano que aprecio mucho, y le decía, esa es una ilustración de la falsa libertad. Sí, es una ilustración falsa, es una caricatura, es una gran mentira. Hermanos, verdaderamente ese ícono expresa o representa dicha ilustración de la libertad o es solamente un disfraz. Hermanos, en ese ícono, en esa imagen, convergen, se reúnen todos los poderes y sabemos que los poderes terrenales administran al hombre erróneamente y solo lo esclavizan más y más. En esa imagen que posiblemente en un momento dado fue puesta allí con buena intención, pero sin embargo, mis amados hermanos, allí se convergen todos los poderes de maldad. En nombre de esa mal llamada libertad, hoy en esta nación tan próspera que Dios ha bendecido tanto, se ha autorizado, por ejemplo, el aborto. ¿Y no es eso un asesinato? Claro que sí. Y en nombre de esa libertad, hoy en día se propaga la libertad de género. Hoy en día se ha autorizado a casar en las cortes a personas del mismo sexo y a eso le llaman libertad. ¿Acaso no se ha autorizado ya y legalizado el consumo de la marihuana con la excusa de que es un medicamento? ¿Eso no es esclavitud? ¿Y acaso en los mismos centros médicos, en los hospitales, no se suministran narcóticos con el pretexto de cambiar, de que la persona necesita porque hay que controlar su ansiedad? ¿Y eso no esclaviza más a las personas? Claro que sí, y salen de allí, de esos hospitales y centros médicos con una receta legal que después se convierte en una adicción profunda
a todo tipo de narcóticos. Y a eso le llaman libertad. Mis hermanos, la verdadera libertad solo la podemos alcanzar en Cristo Jesús. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Por eso, hermanos, cuando la sociedad no se somete al señorío de Cristo, cada día va a estar peor. Y el Señor lo dijo, los tiempos van a ser cada día peor. Por eso, hermanos, tenemos que estar anclados, firmes en la palabra. Hermanos, dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y vamos a ir a uno de los capítulos más cargados teológicamente, donde el Señor Jesucristo empieza a tener una disertación profunda con los judíos y donde Él les empieza a revelar verdades eternas, donde Él de alguna manera les dice que Él es el Cristo, el Mesías, la luz del mundo, y donde los exhorta, donde los redarguye de pecado, y algunos de ellos se convencieron. Así que vamos a la palabra, Juan capítulo 8, a partir del verso 31. Y dice la santa palabra de Dios, honrándola en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos, y escuchen esto, que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Santo Espíritu de Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por venir y enviar a tu Hijo amado para redimirnos, rescatarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que este mensaje no solamente llegue a nuestro intelecto, a nuestra mente y a nuestra razón, sino que cale lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y como siempre lo digo, que penetre esa espada de doble filo, redarguya y nos convenza de todo pecado. Liberta al cautivo, Señor, porque esa es la finalidad de tu palabra, de tu evangelio y de tu mensaje: libertarnos y sacarnos de las tinieblas a la luz. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento, mis amados, gracias. Mis hermanos, libres en Cristo, permítame llamar su atención en primer lugar a una palabra que menciona el Señor Jesús. Y aunque sabemos que cada palabra que salió de la boca del Señor es profunda, quiero enfocarme en una en particular, y allí la puse en el PowerPoint en rojo, y es esa palabra de permanencia, permanencia. Y lo primero que quiero llamar su atención es que, en primer lugar, permanecer es plantarse. Permanecer es plantarse, mis hermanos. El siguiente, por favor. Permanecer es plantarse, echar raíces, crecer en el Señor. Y esto implica, escúchenme, amados, esto implica que sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, no debemos dejarnos influenciar por las circunstancias externas. Plantarse, hermanos, permanecer es plantarse. Y déjeme presentarle esta ilustración rápida. Cuando nosotros tomamos una planta y la plantamos, valga la redundancia, ella crece a medida que sus raíces se profundizan. Y si nosotros la queremos mover, trasplantar después a otro lugar, corre el grave riesgo de secarse y morir. Hermanos, esto indica en esta pequeña ilustración que nosotros tenemos que estar siempre plantados en la casa del Señor y no nos debe mover ninguna circunstancia externa. Es que me tengo que ir para otro lugar, o es que tengo que salir, o es que no puedo ir por X o Y que solamente
son excusas y argumentos que ponemos, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice en esta mañana, si vosotros permaneciereis, permanecer es plantarse. En segundo lugar, permanecer es intimar. Hermanos, intimar significa mantener una comunión con el Señor Jesús en una dependencia total. No por un momento, día tras día y momento a momento. Y tengo que preguntar, ya saben que yo soy el pastor preguntón. ¿Cuánto estás intimando con el Señor? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a esa relación? Hermanos, aquí veo muchos casados que tienen a su esposa y todos nosotros sabemos que si no le dedicamos tiempo suficiente a nuestra esposa, si no nos relacionamos con ella, corremos el riesgo de que el amor se enfríe, ¿verdad? Esa relación se va distanciando cada día más y más y más. Lo mismo para las mujeres. Si no se relacionan continuamente con su esposo, entonces no hay una buena comunicación. Y si no hay una buena comunicación, vienen las contradicciones, vienen los problemas. De esa misma manera, nosotros necesitamos diariamente intimar con el Señor. Eso también es permanencia. Eso también es permanencia, mis hermanos. Y en tercer lugar, permanecer es una vida. No por un día, no por el domingo, no por el día miércoles de los estudios bíblicos, no por el día sábado en que nos reunimos los varones, no, todos los días, como lo hacen las damas de esta iglesia bajo la dirección de mi esposa. El único día que no se reúnen es el lunes. Pero siempre están allí intimando con el Señor. Hermanos, siempre va a haber tiempo. Debemos permanecer. Y el Señor Jesús lo está diciendo claramente: si vosotros permaneciereis. Hermanos, en este sentido, la palabra nos está diciendo en esta mañana que si somos verdaderamente libres en Cristo, no debemos fluctuar, no debemos ser fluctuantes, no debemos cambiar. Hoy sí, mañana no. Mañana, quién sabe, tal vez. No, hermanos. La fluctuación es sinónimo de inseguridad, es sinónimo de inconstancia, es sinónimo también de que la persona no mantiene un criterio, y por eso entró el sincretismo, que de una manera sencilla es sin criterio. Esa persona que no tiene carácter, que no tiene criterio, que no está plantada, está absorbiendo todo lo que le ofrecen, sin discernir si eso o aquello que le ofrecen es bueno, es conveniente. La palabra hoy nos dice que debemos permanecer, y eso es una vida, mis hermanos. Y déjenme plantearle otra pregunta: ¿cómo enseñaremos a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, si venida cualquier adversidad o cualquier situación compleja nos mueve fuera de la buena tierra? Hermanos, que nada te mueva de la buena tierra. El Señor nos ha plantado en su reino. El Señor te ha tomado de un lugar desierto, árido, y te ha traído a la tierra abundante que solo encontramos en Cristo. Así que la verdadera libertad tiene un principio y es permanencia. No obstante, la Escritura en esta mañana también nos enseña que hay una característica vital de vida para permanecer en la libertad que únicamente Cristo puede proporcionar. Y mire lo que dijo en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Por eso está allí resaltado
que habían creído en Él. Creer en Él es fundamental. Creer en Él, en el Señor Jesús, es el principio de una renovación, es el principio de una vida nueva, es el principio de un cambio, es el principio, hermanos, de alcanzar el reino de Dios y su justicia. ¿Realmente crees en Cristo? ¿Realmente permaneces y guardas su palabra en todo momento, en todo tiempo? ¿Permaneces en Él? ¿Guardas su palabra? Aún en los tiempos y en los momentos más difíciles, cuando vienen esas fuertes tempestades, cuando el viento viene y te golpea sin piedad y sin compasión, ¿sigues creyendo en Él? Aún en medio de esa prueba difícil que tenemos que enfrentar en algún momento de nuestra vida, ¿sigues permaneciendo fiel a su palabra? ¿Sigues creyendo en sus promesas? ¿Te aferras a Él a pesar de que lo que vean tus ojos naturales puede ser contrario? Porque esa es la fe. Esa es la fe en Cristo. Mis hermanos, creer en lo que no vemos. Pero tenemos ciertísimamente la seguridad de que va a ser, de que va a suceder, porque Él ya lo prometió. En esa dimensión estamos creyendo en el Señor. Los cristianos no estamos atados a un sistema legalista que esclaviza. No, mis hermanos y amigos. No. Fuimos llamados a participar de la libertad gloriosa que nos proporciona el hecho de estar en Cristo. Y cuando estamos allí, escondiditos en Cristo, cuando estamos en Cristo, estamos también en Dios Padre. Hermanos, nuestra libertad moral, escuchen, no la de la cultura, no la de la sociedad, porque esa es una libertad moral falsa y mentirosa que ya lo expliqué. Nuestra libertad moral no es para agradar a la carne, sino para agradar a Dios. Porque la palabra de Dios dice en la carta a los Romanos que esta carne, que este cuerpo está vendido al pecado. Y este cuerpo lo único que desea es pecar. Pero Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús y nos ha dado su Santo Espíritu para que no pequemos. Hermanos, en primer lugar, permanecer en su palabra. Y en segundo lugar, dice la palabra de Dios en esta mañana, que si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que, hermanos, la permanencia en la palabra de Dios nos constituye en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Estamos permaneciendo o estamos fluctuando? ¿O solamente venimos rápido corriendo a la palabra de Dios cuando tenemos angustias, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades? ¿O permanecemos siempre, en todo tiempo, con agua, sin agua, y aún en esos pequeños desiertos que tenemos que pasar, siendo sus discípulos? Hermanos, esta demanda es binaria. Y digo binaria porque tiene dos: permanecer en su palabra y ser sus discípulos. Usted no puede decir que es discípulo de Cristo si no permanece en su palabra. Usted no puede decir que es discípulo de Cristo si no tiene una relación personal, si usted no intima con Él, si usted no está bajo la dirección de Dios. Usted no puede decir que es discípulo si no rechaza el pecado. Hermanos, la demanda es binaria porque el discípulo y la palabra no pueden separarse. La palabra, miren esto, hermanos. ¿Por qué es tan importante la permanencia en la palabra y ser sus discípulos? Porque la palabra es lo que va a desarrollar tu carácter. La palabra es la que va a permitir que desarrolles las virtudes del verdadero discípulo de Cristo.
Porque hay personas sin carácter cristiano, sin carácter espiritual, como lo dice mi amada. Porque no se están relacionando, porque no están permaneciendo, no están fundados en la verdad de la palabra, porque no son discípulos de Cristo. Hermanos, la palabra desarrolla el carácter y las virtudes del discípulo. Y el Espíritu que ahora está en cada uno de nosotros, porque hemos venido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios es el único que nos refrena para que no cometamos el pecado, para que no vamos corriendo ligerito a esos deseos carnales. Hermanos, la mente tiene muchos deseos, la carne tiene muchos deseos, pero el Espíritu de Dios en el verdadero discípulo de Cristo lo refrena. Es como un caballo, y perdónenme la comparación, cuando va su jinete y tiene las riendas, y si el caballo quiere desbocarse, el jinete viene y ala las riendas, lo refrena, y ese caballo únicamente se dirige a donde el jinete quiere que vaya. Hermanos, en ese mismo pensamiento un poco raro, ¿verdad? Pero es la verdad, pasa con el Santo Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, cuando nosotros nos relacionamos con Él por medio de su palabra, entonces el Espíritu Santo es el que nos refrena. El Espíritu Santo es el que evita que nosotros caigamos en esclavitud, porque somos libres en Cristo. Y Él no nos ha dejado solos, porque Él conoce nuestras debilidades. La verdadera libertad del cristiano no es vivir en el libertinaje, mis amados, porque eso es vivir perdidamente. Y yo cuando observo a cierto tipo de cristianos que usan la libertad para vivir de esa manera, sin Cristo y sin ley, simplemente concluyo con dolor en mi corazón que no son salvos. Sí, mis amados, una persona que se deleita en el pecado no ha tenido un verdadero nacimiento. No lo ha tenido. Y si aquí hay alguien que aún se deleita en ese placer, en el nombre de Cristo Jesús, venga a los pies de Cristo hoy. Arrepiéntase de su pecado, de su maldad, porque dice la palabra que Dios es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Él no empieza a argumentarte, a reprocharte. Él te recibe con los brazos abiertos y te dice ven, y sale a tu encuentro como vimos la semana pasada y te abraza y te cubre y te limpia y te restaura y te lleva a la verdad. Quita todo argumento de mentira que hay en tu mente y en tu corazón, hermano, y se lo digo delante de Cristo, en la verdad de Dios, porque un día esta palabra, cuando el Señor la puso en mi corazón, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres, esa palabra me libertó, porque era un esclavo, pero Él me libertó, y ahora tengo autoridad para decirle que Cristo es fiel y verdadero. Hermanos, el verdadero cristiano vive libre, porque ahora el mayor deseo que hay en su corazón, en su mente y en todo su ser es servirle voluntariamente, con amor, hermanos, con amor. Hermanos, si alguien que llamándose cristiano vive en el libertinaje perdidamente, como dice Gálatas en el capítulo 5, y vivir perdidamente es vivir en borracheras, en adulterios, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en la inmoralidad sexual y en cosas semejantes a estas, entonces sencillamente ese tipo de persona está en esclavitud, está viviendo en el pecado y no heredará el reino de Dios. Esa persona necesita arrepentirse, darle la espalda a ese estilo de vida, reconocer ante los pies del Señor que necesita ser libertado, no por el poder de su fuerza, sino por el poder del Santo Espíritu de Dios, porque Él ya pagó por ti, por ti, por ti y por mí. Él ya fue a la cruz
con el único propósito de hacerte libre. No que vivas en esclavitud. No, hermanos. ¿Ustedes creen que fue muy placentero para el Señor venir, tomar nuestro lugar, soportar todos los vituperios, las humillaciones, las malas palabras? Y no solamente eso, los 40 latigazos que le dieron, que esos látigos tenían un gancho, un hueso con 3 puntas, y cada vez que lo latigaban, arrancaban su piel. Y como si no fuera poco, lo ataron a una cruz, clavaron sus manos y sus pies, y todavía le clavaron una espada en su costado. Y Él todo lo soportó por amor a cada uno de nosotros. Esa es la verdadera libertad. Cristo quiere hacerte libre. Cristo no quiere que vivas en esclavitud. Hermanos, la palabra dice en el verso 32: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí hay otra palabra: conocer. Hasta aquí, hermanos, les he presentado que para ser verdaderamente libres, en primer lugar, hay que creer en Cristo. En segundo lugar, participar del principio de la permanencia, que implica permanecer en su palabra y ser verdaderamente sus discípulos. Y aquí está la tercera razón: y conocerás. ¿Y qué cosa la que pide el Señor que conozca? Vaya, conozca el mundo, tome vacaciones, vaya y conozca, vaya y diviértase, conozca el mundo, mire cómo ellos viven, vaya, disfrute, mire programas indecentes. No, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que conozcamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Que lo conozcamos a Él por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Y lo conocemos cuando somos sus discípulos. Mis amados, todo comienza con Cristo. Y todo termina con Cristo. Todo es Cristo de comienzo a fin. Así como la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos conocer a Cristo, conocer su palabra y ser sus discípulos. Mire lo que dijo a partir del verso 33. Mire lo que dijo. Y le respondieron los judíos, aquellos que no habían creído, porque muchos sí creyeron en Él. Linaje de Abraham somos, y escuchen esto tan irónico, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y a esa gente se le olvidó que habían sido esclavos 400 años en Egipto. Y a estos mismos judíos se les olvidó que durante 70 años vivieron esclavitud en Babilonia. Y ahora cínicamente le dicen al Señor en su cara: jamás hemos sido esclavos. ¿Y acaso no es lo mismo que pasa hoy en día con muchos cuando se les dice que Cristo es el único que puede libertarnos? ¿Y acaso yo soy esclavo? Están tan cegados que no entienden que una vida pecaminosa es una vida de esclavitud. Eso no es libertad. Y ese pecado es tan esclavizante que te lleva a la muerte espiritual y te puede llevar eternamente al infierno. Oh, sí. Y el que más habló del infierno fue el Señor Jesús. Así que no es cosa mía. No es que a mí me guste. Ay, siento un placer hablando del infierno. No. Siento apatía, hermano, fastidio, pero tengo que hablar porque el Señor lo dice en su palabra. Hermanos, verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, escuchen, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es. Y el Señor habló a través del apóstol Pablo también en la carta a los Romanos y dijo
que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Porque ahora dejamos de ser siervos o esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia, siervos de Dios, esclavos de Dios, claro que sí. Oh, yo quiero ser esclavo de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser esclavos de Dios? Yo quiero ser esclavo de Dios por el resto de la vida y por la eternidad. Claro que sí. ¿Qué diferencia es servirle al Señor y no servirle al pecado, a la inmundicia, hermanos? Verso 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Hay muchos que vienen domingo tras domingo a la iglesia siendo esclavos, y de eso se refiere el Señor, que esos que no reciben la palabra, que no la atesoran y que no se dejan direccionar por el Señor, esos esclavos no permanecerán para siempre en la casa. Y dice, el Hijo sí queda para siempre. Y el Hijo es el que oye, el que guarda, el que obedece y el que deja que su vida sea direccionada. Ese es el Hijo. Y dice que el Hijo sí queda para siempre, eternamente con Él. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo, escuchen, confirmación de que la palabra es el Hijo. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Hermanos, hay dos tipos de cristianos. Déjenme ir corriendo un poco más. Hay dos tipos de cristianos, los débiles y los fuertes. Y los débiles son aquellos legalistas, son aquellos que viven externamente la ley, son aquellos que por obligación tratan de vivir bajo la ley, pero la intención de su corazón es romper la ley. Esos son los esclavos. Hace tiempo llegó a mi oficina en Charlo una mujer, un par de mujeres. Y entonces me preguntaban a qué iglesia asistía, les dije, y les pregunté, ¿y ustedes a qué iglesia van? Me dijo, a esta, pero allí nosotras tenemos que ir vestidas con vestidos largos o faldas largas, porque si no el pastor no nos deja entrar. Y yo me quedé viéndolas y le dije, ¿y por qué ustedes ahora están vestidas con jeans? Porque es que nos vestimos nada más así cuando vamos a la iglesia porque el pastor nos pide que así vamos. Eso es legalismo, eso es esclavitud, hermanos. Y yo no estoy diciendo con esto que ponerse faldas o vestidos largos sea malo. No, lo malo es cuando lo hacemos solamente por cumplir algo externo. Pero si Dios le ha puesto en su corazón a las mujeres que se vistan con vestido largo o con faldas largas, gloria a Dios, porque lo está haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo, y no solamente tiene esa cordura de vestir así el día domingo, sino que todos los días lo hace y así mismo se presenta en todo lugar. Entonces ese tipo de personas no es un débil, es un fuerte, porque vive en la verdadera libertad del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos presenta un contraste entre los débiles y los fuertes. Gálatas capítulo 5, y voy a estar presentándole varios versos. 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esos son los cristianos fuertes, los que viven bajo la dirección del Espíritu Santo y mantienen firmes en esa libertad que Cristo nos dio. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, el cristiano fuerte es el que no tiene ese yugo de esclavitud, porque Cristo ya le ha roto ese yugo, se lo ha quitado. Y dice su palabra, y dijo él mismo, tomad mi yugo, porque es fácil y ligero. ¿Y sabe por qué es fácil y ligero? Porque ese yugo tiene dos posturas, una para usted y otra para él.
y Él camina ahí contigo. Él va caminando contigo, guiándote, llevándote. Por eso el yugo del Señor es ligero. Verso 4, y aquí le habla a los débiles. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No es una ley externa, no es un legalismo, es una transformación real de nuestros corazones, mis amados. Verso 5, pues nosotros, refiriéndose a los fuertes, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Qué hermoso, hermanos. Es por el Espíritu. No es porque usted sea fuerte. No, es el Espíritu Santo el que nos hace fuertes, el que nos hace caminar en verdad y en justicia. Y el verso 13 dice, hablando de todos nosotros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y aquí hay una única advertencia: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo para servirle libremente, no por obligación, no por un mero ritualismo de la ley, sino porque realmente en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser hay un profundo amor y deseo de servirle, de agradarle. Aun cuando estoy por allá solo, aun cuando estoy en lugares donde no me conoce nadie, aun cuando me encierro, aun en esos momentos donde tengo soledad, no estoy solo, porque Cristo tiene los ojos puestos sobre nosotros. El salmista dijo, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Nadie te ve? Dios te está viendo. Hermanos, el apóstol Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. Y después dijo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Primera de Corintios 6:12 y 10:23. Hermanos, para ir finalizando, el apóstol Pedro lo dijo de esta manera: vivís como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Que en todo tiempo y en todo lugar la gente pueda percibir eso, que tú eres una sierva de Dios, que tú eres un siervo de Dios, que tú eres un siervo de Dios, que tú eres un discípulo de Cristo. Hermanos, la verdadera libertad consiste, número 1, en resistirse. Y resistirse es la capacidad de negarse a sí mismo por medio del poder del Espíritu Santo. Número 2, negarse al pecado. Le da la espalda al pecado. El pecado está ahí todo el tiempo, a la puerta, tocándonos, llamándonos, insistiendo. Pero tú tienes resistencia y te niegas por el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, dar la espalda a los deseos engañosos de la carne. La carne pide muchas cosas. No, pues no le demos. Démosle al Espíritu, porque el Espíritu edifica. Y en cuarto lugar, mis hermanos, la verdadera libertad consiste en tener sabiduría para decir no. Tener el poder, tener la fuerza y la capacidad dada por Dios al usted y yo permanecer en su palabra para decir no. Y rápidamente déjeme darle algunos ejemplos que muestra la Biblia de personas que se mantuvieron firmes, que permanecieron en la palabra, que fueron discípulos de Cristo en todo tiempo. La reina Vasti, la reina del rey Asuero, tuvo la entereza de decir no a la sensualidad y a la inmoralidad sexual. El rey le pidió y la mandó a llamar para que ella viniera y se parara frente al rey y frente a toda la comitiva, que eran cientos de personas, y presentara un baile exótico y erótico, y ella se negó. Le costó ser destituida y corría el riesgo de ser condenada por insurrección o rebeldía y morir, pero ella dijo no. David dijo no, ¿a qué? A la armadura del rey Saúl, al enfrentar al gigante Goliat, aunque le costara la vida de enfrentarse con ese Goliat, con ese gigante. Él dijo no a esa armadura y fue y enfrentó al enemigo, a ese gigante, en el poder de Cristo, en el poder de Dios. José dijo no
ante las provocaciones y las tentaciones de la mujer de Potifar, aunque le costara ir a la cárcel. Hermanos, Daniel dijo no a la falsa adoración, aunque fuera lanzado al foso de los leones. Hermanos, Esteban dijo no al sistema religioso y dijo sí a Cristo, aunque le costó ser apedreado y muerto por decirles a ellos que no, pero a Cristo sí. Hermanos, todas estas personas se rehusaron a todo método de seducción y de esclavitud. Tú tienes la capacidad hoy de decirle no al pecado. Ellos decidieron permanecer en la libertad que solo da Cristo. Y déjenme finalizar con esto. Lucas 21, del 34 al 36. Mire lo que dice el Señor, hablando precisamente de los tiempos finales. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día del juicio, sea cuando Él venga o sea cuando Él nos llame, pero todos vamos a estar allí en ese juicio. ¿Cómo quieres presentarte? ¿Como un esclavo del pecado o como libres en Cristo? Verso 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el verso 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Señor. Hermanos, ¿cómo decir no a las tentaciones en medio de un mundo tan provocador? ¿Cómo decir no a todo método de esclavitud inmoral? Humanamente, no hay manera. Pero le tengo una buena noticia, excepto una: permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en su verdad, ser un verdadero discípulo de Cristo, ser un verdadero seguidor de Cristo. Esto te da el poder y la capacidad para decir no ante cualquier tentación. Y como lo dijo alguien: porque apartados de ti nuestra luz, fuimos en algún tiempo en esta vida tinieblas, y aún al presente luchamos con los restos de nuestra oscuridad hasta hacer justicia tuya en el único Dios y Señor nuestro. Por eso el Señor Jesús dijo: y conocerás la verdad, y la verdad, Cristo Jesús, os hará libres. Así que si en esta mañana hay algo que te mantiene esclavizado, hay algo con lo que estás luchando, que no has podido romper esa cadena, esa atadura, hoy yo te pido que le pidas con todo tu corazón al Señor que su Santo Espíritu venga, rompa esa cadena, rompa esa atadura que te tiene atado a la esclavitud, a cualquier adicción, a lo que sea, mi amado. Mire cómo lo dijo Agustín de Hipona, y aquí concluyo el mensaje. Hermanos, Agustín de Hipona fue uno de los pensadores y teólogos más influyentes del primer milenio, de los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. Y yo sigo creyendo que aún en la actualidad él sigue siendo muy influyente. Y mire en sus confesiones, en sus meditaciones, lo que le dijo al Señor: dáteme a mí, Dios mío, y devuélvete a mí. He aquí que te amo, y si aún es poco, que yo te ame con más fuerza. Si puedo medir a ciencia cierta, no puedo medir cuánto me falta del amor para que sea bastante. Y mire lo que dice: a fin de que mi vida corra entre tus brazos y no me aparte hasta que sea escondida en lo escondido de tu rostro.
Hermano, que fluya en nuestro corazón, en este mismo sentido, ese clamor, que le pidamos a Dios que se vuelva a nosotros. Digámosle: aquí yo te amo, y si aún es poco, entonces que yo te ame con más fuerza, porque no puedo medir a ciencia cierta cuánto nos falta del amor por Cristo, pero quiero tener un fin y un propósito de que mi vida esté y permanezca escondida en tu rostro, para ser libres, hermanos. Bendito sea el Señor. Padre eterno, gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está aquí en medio de nosotros. Yo te pido, Santo Espíritu de Dios, ministra cada corazón, toca cada mente, cada alma, cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Convéncenos de pecado, quita, rompe toda cadena de atadura, Señor. Libértanos, Señor, porque solo tú, Padre amado, nos puedes hacer verdaderamente libres, Señor. No queremos vivir más en esclavitud, porque tú nos has llamado a una libertad gloriosa en Cristo Jesús. Como dijo el salmista: ten misericordia de mí. Como lo dijo el ciego Bartimeo: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Padre, gracias, porque tú siempre escuchas la voz de tus hijos. Tú siempre escuchas el clamor del afligido. Tú siempre escuchas el clamor de aquel que está en angustia, que está en esa lucha, permanente con el pecado. Señor, yo te pido que tú traigas esa libertad a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Rompe todo argumento de mentira que el enemigo quiere poner en nuestras mentes, Señor. Libértanos, Padre, porque queremos ser verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Les amamos en el amor de Cristo. Y que sea la preciosa gracia de nuestro Señor que siga alcanzándonos y tocando nuestras vidas, para su gloria. Amén.